tener una de giros. Vamos a hacer un giro peino-despeino. Os recomiendo que primero veáis los vídeos de giro del canal para que nos pille de nuevas el giro en danza oriental, ¿vale? Si ya sabéis girar o más o menos tenéis técnica, no pasa nada. Pero no empecéis a hacer estos ejercicios sin antes revisar los vídeos de técnica del nivel básico, ¿sí? Vamos a ello. Básicamente, este movimiento sería girar 2 veces en el mismo sentido, pero lo que vamos a utilizar es, si yo voy a la derecha, utilizo la izquierda para hacer un arco y la derecha para deshacer el arco que hemos hecho con la anterior. Por eso se llama peino y despeino. Peino y despeino. Peino, despeino. Peino, despeino, peino, despeino. Lo importante es lo más rectos posibles los brazos para evitar hacer cosas así con los codos y llevarnos lo que tengamos puesto en la cabeza. Imaginaos que tenemos una diademita súper mona y nos la llevaremos automáticamente con el brazo. Entonces tenemos que intentar estirar aquí, utilizamos este dedito, ¿vale? Ya sabéis que las posiciones de manos son estas. Entonces, peino, despeino. Si miramos hacia allí, me pongo en ese sentido, lo voy a hacer lento, marcamos hacia dónde voy, entonces hago un giro de 2. Importante, los giros de 2. Sería 1, 2. Y ya empezaría con el siguiente, ¿vale? Lo voy a hacer sin brazo primero. Miro hacia dónde voy. 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Apuntando. Por lo tanto, utilizaría, si voy hacia la derecha, primero la mano contraria. Es como que alguien me sujeta y me está girando. Con esta mano, giro, 1, y con esta deshago lo que he girado. 2. 1, 2. Ahí quedaría. Luego para el lado contrario. Ahora sería izquierda, mano derecha. 1 y 2 y 1 y 2. ¿De acuerdo? Esto es practicar muchísimo este ejercicio. Recordad que hay que mirar hacia dónde vais a girar. Si estáis, por ejemplo, ese es el público, o hacia allí es hacia donde estáis bailando, pero vais a girar hacia allí, no hagáis esto, porque si vais a hacer varios giros seguidos, vais a terminar yendo a la dirección que no queréis ir. Y los pies es importante también apuntar siempre con el pie. Una puntita bien estiradita, una pierna estiradita, brazos estiraditos, postura estiradita para que quede muy bonito este giro. Y practicar un montón. Primero, sin girar y luego girando. Y esto va a salir fenomenal. Si os ha gustado este vídeo, regaladme un like y suscribiros al canal para no perderos nada. Y nos vemos en el siguiente. Sed felices.